Pues buenas tardes a todos y ahí tenéis en la pantalla a Beatriz Vidal. Muy buenas, Bea, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, ¿y tú? Yo genial. Bueno, aunque esta bienvenida parece que nos estemos viendo ahora, llevamos un ratito charlando ella y yo aquí. Y bueno, estábamos hablando, y ya comenzamos del tirón, estamos hablando sobre la importancia que tiene el mundo digital digamos, en nuestro mundo del entrenamiento personal, del entrenamiento y de divulgar conocimientos. Y me comentaba algo muy interesante, Bea, que es que quizá en el futuro, en un futuro no muy lejano, los entrenadores que llevan más tiempo, que tienen más experiencia, que se han dedicado a formarse durante muchos años, como es el caso de Bea, tengan la oportunidad, gracias a este mundo digital, de dedicarse más al hecho de participar de esa divulgación, de expandir ese conocimiento para todas las personas que no saben sobre movimiento porque tampoco es su profesión y que se puedan aprovechar de ello gracias a personas como Bea, a personas como todos los entrenadores y invitados que van pasando por aquí, ¿no? Pero que este mundo, Bea, el mundo digital es un mundo que nos está viniendo como una ola de un tsunami que nos estamos pudiendo aprovechar de ella, pero de forma muy ineficiente, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, lo primero, agradecerte que me hayas invitado, porque el último recuerdo que tengo contigo fue cuando fui a impartir la formación allí a T-Center, que espero volver muy prontito, por lo menos para hacer un entreno con vosotros. Así que es un placer poder estar aquí y te lo agradezco un montón que hagas este tipo de propuestas y que esto nos ayude a llegar a cada vez más personas. Y con esto creo que es importante lo que estábamos hablando antes de que conectásemos, ¿no? Es el hecho de nos hemos encontrado ante un boom, ante una situación tecnológica para la cual la realidad es que todavía no estamos preparados. Lo que estábamos diciendo era que nosotros como entrenadores personales, ojalá llegue a tal punto a que los que nos dedicamos a leer, a investigar, al mismo tiempo a experimentar de forma práctica esos conocimientos, la evidencia científica al final la tenemos que poner en práctica, Uh-huh. pues que nosotros como entrenadores nos tendríamos que dedicar solamente a eso y tener a nuestro alrededor equipos de personas, desarrolladores tecnológicos, personas que se dedican al marketing, que sean especialistas en ello, que nos ayuden a llegar a más número de personas, ¿no? Y eso llegará en el momento en el que el entrenador personal, los que nos dedicamos a la salud, pues tengamos esa solvencia económica para poder tener ese equipo de trabajo para el cual ahora mismo no estamos preparados. Y creo que todo ese entorno del ámbito digital tampoco está preparado, o el marketing tampoco está preparado para divulgar la ciencia y el entrenamiento de la forma en la que nosotros lo concebimos. Uh-huh. Al final creo que en Internet todo lo que sale a nivel de entrenamiento está más relacionado con la estética, aún a día de hoy. ¿Va cambiando? Sí y no. Digo sí y no porque cada vez las personas tienen una mayor conciencia de su salud, pero al mismo tiempo sigue habiendo disciplinas como puede ser el CrossFit, que no estoy nada en contra, ojo, pero es para que la gente también entienda un poquito, Sí. donde prima mucho esa estética, donde la gente quiere conseguir un cuerpo X con esta disciplina. Que nos ha roto por completo los esquemas con respecto a lo que las personas entendían antes por el fitness, que era entrar en un gimnasio al uso, como son los Viva Gym, los Basic Fit, Alta Fit, por supuesto. Pero todavía estamos en un camino en el que nos queda muchísimo por educar y muchísimo por recorrer. Entonces, creo que estamos en un momento en ese vaivén de no saber hacia dónde vamos en el mundo digital. Y además nosotros como entrenadores que cada vez queremos llegar a más gente, nos encontramos en la tesitura en la que tenemos que atender más a lo digital que a lo que hemos estudiado. ¿Sabes? Totalmente. Yo quiero dedicar mi 80% a poder estudiar, a poder leer, a poder estar con mis clientes, a poder dar formaciones
y luego un 20% restante a dedicárselo a mis redes sociales de hablar con gente, ¿no? Y conectar a través de esas redes sociales, pero que no sea al contrario porque tengo que crear contenido, tengo que grabarme los vídeos, tenemos que editar, además tenemos que crear estrategias de promoción de las cuales no tenemos ni idea y vamos viendo a ver hoy qué se me ocurre, ¿sabes? Entonces, estamos todavía un poquito pez. Digamos que hemos aprendido de esta rama de la de marketingiana, ¿no? A base de palos y a base de necesidad. Y fíjate, sobre este tema hablaba, bueno, hay un par de cosas que has comentado, ¿no? Por un lado, este tema del marketing, que ya que estamos, nos ponemos con ello, pero por otro lado también, que no se me escape luego, has comentado algo muy interesante que es la parte formativa del profesional, tu propia formación, pero quizás quedando esto como más en un segundo plano y siendo más importante el hecho de la creatividad, de la experiencia extraída y la puesta en escena de todas estas herramientas y al final acabar un pedazo de profesional siendo un pedazo de profesional por el resultado de tus trabajos, ¿no? Esto es una cosa que quiero hablar luego, pero el tema del marketing, a ver, vea, me parece bastante interesante porque mm, tú estás planteando la idea de que el profesional del ejercicio físico, el entrenador personal, pueda dedicarse íntegramente o prácticamente en un porcentaje muy elevado a su profesión, a investigar, a estudiar, a sacar resultados, a probar en sí mismo, en clientes, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que esto tiene futuro? ¿Crees que en realidad no tenemos, mejor dicho, crees que en realidad no tenemos que tener formación y además llevar a cabo esta parte del marketing? O sea, que el profesional no sea más bien un profesional multidisciplinar en el sentido de, oye, mi trabajo es ser entrenador personal, pero también soy un gran profesional del marketing, porque al final, aunque funciones mejor o peor con las redes sociales, con tu página web, tienes que acabar vendiéndote sí o sí. Hay gente que se le da mejor hablar a la cámara, hay otros que no se le da nada bien hablar a cámara, pero preparan una página web espectacular. Y bueno, no sé, es simplemente un planteamiento, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Tiene un arma de doble filo. Creo que no. O sea, sinceramente creo que no, porque si no al final nos estamos echando piedras sobre nuestro propio tejado. Nosotros como entrenadores al final estamos defendiendo constantemente nuestra profesión y no debería ser el intrusismo que está habiendo a nivel del entrenamiento, ¿no? Pues creo que con el tema del marketing pasa lo mismo. Una cosa es ser especialista en marketing y otra cosa es tener conocimientos. Tener conocimientos y tener cierta formación creo que es necesaria, sobre todo por cómo se va a desarrollar la sociedad y las necesidades que vamos a tener como profesionales. Pero eso es una cosa y otra cosa es, no, es que tengo que saber al 100% cuáles son las estrategias, cómo tengo que comunicar. O sea, creo que hay que tener cierto conocimiento para que te puedas desenvolver. Pero existen profesionales que se dedican a estudiar esa carrera para que personas como nosotros pues podamos crecer en este ámbito digital. ¿Que tenemos que tener conocimientos? Sí, porque eso al final te va a permitir saber al final quién puede ser un buen profesional del marketing o con qué personas trabajar, saber que cuando se están llevando a cabo unas acciones, pues entender qué se está hablando en esos términos que utilizan en el marketing, Uh -huh. pero ya está. O sea, simplemente es conocer el campo para que básicamente no te engañen. ¿Vale? Simplemente es eso. Pero creo que cada uno tiene que tener su hueco. O sea, a mí me encanta saber, me encanta pues editar vídeos y eso lo que me hace al final es que cuando yo voy a contratar a una persona que edite vídeos, no contrato a cualquiera y saber exactamente qué es lo que necesito. Oye, yo llevo haciendo esto y lo quiero de esta forma. Luego ya el profesional me dirá, oye, vea, pues tú has hecho esto, pero creo que es mejor que pues cambiemos el formato de los vídeos, que pongamos, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero simplemente tener un conocimiento básico para elegir mejor con qué personas queremos trabajar. Uh -huh. Ahora mismo entonces, en parte, ¿no? Cuanto más profundizamos en este aspecto de marketing para Sí. poder evolucionar, más nos estamos convirtiendo en personas intrusas, ¿no? Del marketing. Pues, pues es que, aunque la gente no lo vea así, sí. Y hay muchísimos entrenadores que no se dan cuenta y se están metiendo en campos que no corresponden.
O sea, y todos lo sabemos. O sea, al final es como, pues eso, que al final parece que eres entrenador, pero luego es como si la única salida fuese dedicarte a la parte de marketing, ¿no? Y yo creo que, oye, mira, tenemos que tener herramientas, pero es que los profesionales de la salud somos esenciales. Entonces, si al final todos decidimos irnos por la parte de marketing porque necesitamos vender, para mí es más importante el desarrollar unas habilidades de comunicación, porque creo que al final marketing en nuestro campo es saber comunicar, es saber tratar a las personas, es empatizar con la persona que tienes delante, es ir más allá de una dolencia, es ir más allá de que una persona te diga, no, es que quiero este cuerpo. Quiero conseguir ganar X kilos, o quiero levantar no sé cuántos kilos. A mí eso me da igual. Es tener la capacidad de poder mirar a los ojos a la persona que tienes delante y saber exactamente qué es lo que necesita y poder establecer una comunicación más allá de lo que pensamos que es el entrenamiento personal. Nuestra profesión va más allá de estar una hora con una persona haciéndola sudar o haciéndola que levante no sé cuántos kilos de back squat o de front squat. Y por eso creo que tenemos una de las profesiones más bonitas y también es muy dura, muy dura. Tiene una parte, esta parte que llamamos de coaching, ¿no? De psicología Mm. altísima, ¿no? Porque al final tenemos ya más que demostrado que nuestros músculos no funcionan sin la actividad del sistema nervioso central y el sistema nervioso central se mueve o genera cambios a base de creencias, a base de cambios bioquímicos, pensamientos, bueno, nutrición y todo esto, ¿no? Entonces, al final, ahora que empezaremos a hablar sobre movilidad, ¿no? Que es tu tema, Sí. antes de esto, que todo el mundo entienda esta parte tan importante que sin una buena comunicación, sin una buena cohesión entre dos mentes, entre dos personas, no existe el entrenamiento, no existe la evolución, no existe la recuperación de una lesión, no existe la mejora de la condición física, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, un poco, digamos que las líneas están un poco difusas entre, sí, somos entrenadores, también somos marketingianos y la parte de marketing, de comunicación, nos sirve como herramienta fundamental para la conexión con nuestro cliente, para mejorar que entrene, para mejorar bueno, que entrene, que evolucione. Pero también hay otras líneas entre medias, como son la línea de la fisioterapia, que ¿dónde ponemos la línea? Sobre esto hablaba el otro día también con otro invitado, etcétera. Le preguntaba, oye, ¿pero dónde está la línea entre el entrenador y el fisioterapeuta? ¿No? Pues un poco pasa lo mismo con esta línea entre el marketing y el entrenamiento, etcétera, ¿no? Sí, al final, ¿sabes qué pasa, Víctor? Que nosotros no podemos tener ego, ¿sabes? Porque en el momento en el que nuestro ego está ahí como entrenadores, eh, perdemos lo que es nuestra profesión. Y con ello también lo relaciono a lo que acabas de decir. ¿Dónde está la línea entre un fisioterapeuta y un entrenador personal? Es saber que entre todos nuestro objetivo es el mismo, es mejorar la salud de las personas. Creo que todos sabemos dónde está la línea. Lo que pasa es que queremos abarcar tantas cosas porque tenemos el miedo a perder. Y parece que cuando yo estoy derivando a otro profesional, ya sea fisioterapeuta, ya sea psicólogo, porque a veces es necesario, ya sea un médico o ya sea un nutricionista, parece que yo valgo menos o sé menos por el hecho de derivar. Al contrario, no, tampoco te está haciendo más grande, es saber dónde está tu hueco. Porque esa persona, igual en ese momento, necesita primero empezar con unos hábitos alimenticios. Y luego, una vez se han establecido unas bases a nivel alimenticio, pues ya, oye, su cuerpo va a responder diferente al entrenamiento. Igual ese es un momento para empezar a entrenar y ahí es donde va a recurrir a ti. Lo que pasa es que queremos todo ya y no entendemos el proceso de las personas. Y cada persona tiene un contexto y tiene una situación. Y si todos unimos nuestro conocimiento, si todos nos respetamos, lo que va a ganar la persona que tenemos delante, o sea, no es que la vayas a ganar durante 6 meses, es que seguramente vaya a ser una persona que ya crea, a la que se le genere una adherencia. Pero no podemos pretender, no, el yo sé todo, no, no sabemos todo. O sea, el otro día hablaba con Alexandra
el examen del oficio, que cuando yo tengo que derivar a alguien porque yo no llego a ese campo, Ujú. pues lo derivo a ella, ¿no? Y si ella no puede trabajar con esa persona, pues ella lo deriva a otra persona, ¿no? Entonces hablamos el otro día, me quería derivar a un paciente que tenía una fractura en el coxis. Y yo le dije, Alex, no me lo derives, porque con una fractura en el coxis yo no puedo trabajar. Necesito que haya una persona especialista en suelo pélvico que tenga más experiencia o más años que tú, donde le pueda tratar el problema. Pero yo ahora mismo no puedo estar ahí, porque le puedo empeorar. No sé no sé abordar ese tema. Entonces, creo que ahí está al final lo bonito de nuestro trabajo, en también saber decir, no, es que no lo sé. Y no pasa nada. O sea, si tú derivas, también puedes estar en ese proceso en el que tú derivas y Totalmente. aprender de ese paciente, del trabajo que va a realizar otro profesional. Y eso no implica que le vayas a quitar trabajo a nadie, simplemente es entender cómo habla un fisioterapeuta, es entender cómo habla un nutricionista, para que el contexto de la persona que estamos tratando sea lo más beneficiosa posible. Digamos que la línea de la separación entre una profesión y otra se llama honestidad, básicamente, porque unas veces estará más arriba, otras más abajo, otras veces será más difusa, pero la honestidad del profesional a la hora de decir, yo llego hasta aquí, no puedo ayudarte más, a partir de aquí necesito que te vea, vea Vidal, por ejemplo. Quien sea. Eso es. Eso es. Estoy completamente de acuerdo contigo, vea. Y luego comunicación entre los diferentes profesionales, ¿eh? Ojo, que esto no es, oye, yo derivo y ya me olvido, no. Que a veces es como, no, como tengo mil cosas, se nos olvidan ese tipo de casos, ¿no? Es como mostrar también ese interés de, oye, ¿qué tal vas? ¿Cómo va tu evolución? ¿Cuál está siendo el proceso? Porque eso también ayuda a la persona a que, como hemos dicho, al final en una lesión o en casos más complejos, es importante que la persona se sienta segura y se sienta acompañada. Y no solamente de la persona que le pueda estar llevando en ese momento, sino de las personas que creo en las que también ha confiado o va a confiar a posteriori. Entonces, esa preocupación durante el proceso va a ser muy importante a la hora de recuperar cierto tipo de lesiones. Eso es el siguiente paso, ¿no? En el sentido o desde el punto de vista del ego del profesional, ¿no? Es decir, oye, no solo te derivo, sino que voy a trabajar paralelamente a otro profesional que seguramente tenga paradigmas diferentes al mío a la hora de enfocar esta lesión, vea las cosas diferente a mí, pero tengo que hacer un esfuerzo para entenderme con esa otra persona y para poder ayudarte. Al final, lo que decías tú, fuera ego 100% y estamos para ti, para poder ayudarte. Sí, y es que además, es que cada profesional tiene un historial diferente, ¿no? Igual que esa persona que tenemos delante tiene un contexto diferente, cada uno de nosotros tenemos una formación diferente y nuestro proceso de aprendizaje también ha sido distinto. Entonces, el tratar de empatizar y saber o tratar de entender qué es lo que te está diciendo esa persona en lugar de ser tan reactivos, porque nosotros hemos recibido otro tipo de formación, es como, oye, vale, pues vamos a hacer un esfuerzo por saber qué idioma está hablando cada uno y ver si se puede llegar a entenderse de forma conjunta. Totalmente. Muy bien, Bea, pues me ha gustado mucho este comienzo. Pero igualmente vamos a hablar de lo que mucha gente está esperando, que es Bea Vidal como una profesional muy enfocada en la movilidad articular. Uh-huh. Primero de todo me gustaría que un poco nos pusieras a todos en la situación o en tesitura de cómo empiezas a interesarte tú por la movilidad articular, porque tienes una forma de trabajar muy peculiar, ¿no? Tienes una forma de trabajar muy diferenciadora a otros entrenadores personales, a la gran mayoría. Tú te enfocas en esto de la movilidad articular, un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años porque tiene mucho sentido, pero ahí estás tú, que te has hecho muy fuerte en este apartado y que te has hecho fuerte, lógicamente, porque has trabajado con sentido común, has trabajado duro y te has posicionado aquí. Cuéntanos un poquito cuándo y cómo empezó esta intriga hacia la movilidad articular y bueno, y ahora te hago más preguntitas sobre esto de la movilidad. Cuéntanos. Vale, pues voy a intentar no enrollarme mucho en esta intro, pero mira, que yo cuando terminé la carrera, yo sabía que no, o sea, si me dedicaba a este sector,
no quería ser una entrenadora más. Es decir, es que yo ni siquiera me veía trabajando en un gimnasio y lo hice porque al final es como, parece que tenemos que seguir esas pautas o esos caminos, pero yo sabía que iba a ser simplemente una mera transición para adquirir ciertas habilidades. En el transcurso en el que yo termino la universidad, aparece un proyecto con la Universidad Europea, cuyo principal objetivo era preparar a los alumnos del máster para la Spartan Race. Que la Spartan Race yo creo que llevaba en España, era la segunda edición que se estaba haciendo. Y dije, guau, Spartan Race, no tengo ni idea de qué es esto, es una carrera de obstáculos. Esto no me lo han enseñado en la carrera, pero yo dije, esto es para mí. O sea, que no sé ni que me va a sacar por completo de mi zona de confort, lo quiero. O sea, siempre he sido una persona como que ha ido a lo diferente y voy a lo diferente porque me hace estar un tiempo como no sé dónde estoy, me tiene en un sistema de alarma constante que me hace querer aprender más. Y me metí en ese proyecto y ahí dije, wow, o sea, a través de las carreras de obstáculos eh, podemos recuperar habilidades motrices básicas que nosotros tenemos desde que somos pequeños, Ujú. pero que por cómo nos van educando y por el tipo de deportes que al final nosotros estamos practicando en la adolescencia, los vamos perdiendo. Y no solamente eso, sino que a nivel psicológico y a nivel mental tiene muchísima fuerza. Y entonces ahí empecé a ver una forma diferente de entrenar a las personas. Además, tú también sabes de lo que estoy hablando a nivel de carreras de obstáculos. Sí, sí, sí. Algo sabemos ahí en T-Center de esto. Sí. Entonces empecé a entrenar yo, empecé eso y dije, ostras, yo quiero probar este tipo de cosas porque tiene pinta de ser súper divertido. Y también empecé a competir. Empecé a competir en carreras de obstáculos, Spartan Race, hice farinatos. Y bueno, ahí empecé un poquito a entender lo que era el movimiento natural, el movement. Y empecé trabajando sobre eso, sobre MoveNut, me fijaba mucho en qué era lo que estaba haciendo Ido Portal, trataba de entender eh, cuál era su sistema de trabajo y en qué estaba inspirado él para moverse y entrenar de la forma en la que lo hace y lo sigue haciendo. Y no sé cómo, porque es que esto no lo sé, di con el término movilidad. O sea, no lo sé, yo creo que fue buscando formaciones o algo así. Y di con el término movilidad y dije, esto en la carrera no me suena a haberlo visto en profundidad o que haya una formación como tal. Y ahí ya di con el término de Functional Range Conditioning y lo vi, vi su formación y bueno, todos sabemos que las certificaciones en Estados Unidos pues bueno, son un poquito más caras que aquí en España, ¿no? Pero dije, wow, vale, cuesta $1.200. Todavía no tengo un trabajo muy estable, entonces, bueno, pues está ahí, ¿no? Era un rum que tenía en la cabeza. Y ya cuando gané mi primer sueldo, cuando estaba trabajando en Luna Fitness, en la primera fitness boutique de España, ahí en Madrid, cuando gané mi primer sueldo dije, este es el momento. Entonces me fui ya a Estados Unidos con lo que tenía y dije, me da igual quedarme en números rojos, pero esto sí que va a merecer la pena. Y me fui para allá para saber y entender qué era lo que ellos entendían por el acondicionamiento de los ramos articulares, ¿no? Y sobre todo, qué es todo lo que hay detrás, cuál es su pensamiento para llegar a hacer lo que hacen. Porque antes de yo de formarme con ellos, yo lo estaba probando conmigo y también lo Ujú. probaba con algunos clientes, ¿no? Uh, y decía, wow, o sea, no termino de entender muy bien todo esto y sé que tiene un sistema de trabajo y hay que tener un pensamiento crítico, pero ahora mismo no lo sé, ¿no? Pero está teniendo resultados espectaculares. Entonces, bueno, pues ahí comencé un poquito a interesarme más sobre la movilidad, cómo funciona realmente nuestro cuerpo a nivel de movimiento y tratar de alejarme de lo que consideramos que era que es ser un entrenador personal y el entrenar más allá de lo que es un gimnasio. Ujú. Eh, en aquel momento, cuando hiciste esta formación de movilidad, como bien decías, es como que entiendo que esto es hace 5 o 6 años aproximadamente, ¿no? Más o Sí. menos es cuando empieza a surgir, o incluso algún año más, ¿no? Dependiendo de la zona. En Estados Unidos todo se anticipa aquí a Sí, España. También por sí, eso las formaciones son más caras y sí, quizás los mejores profesionales están allí.
este concepto de movilidad pues empezó a llamarnos la atención a todos, ¿no? Y igual a Samu y a mí cuando estábamos en Virgin empezábamos a investigar sobre esto, cuando en aquel momento estábamos con esto del TACFIT, que también era un sistema que venía de un estadounidense, etcétera, ¿no? Y bueno, tú seguiste profundizando, pero al final una pregunta que a mí me hacen mucho y aquí ya uno con lo que hablábamos al principio, lo que comentabas al principio, una pregunta que me hacen mucho cada vez que hablo en redes sociales sobre un caso de un cliente y qué estrategia sigo para corregir este problema, este dolor, etcétera, es, oye, pero Víctor, ¿dónde te has formado? ¿De dónde has extraído esta información? ¿Dónde puedo saber lo que tú sabes para hacer lo que tú haces? Eso que acabas de hacer, esa respuesta es la que a mí se me pone, ¿no? Porque es como, en realidad, es el resultado, estos son mis hipótesis, son los resultados de mis teorías aplicadas a cientos y cientos de casos similares y acabo sacando esta conclusión como resultado, ¿no? Al final, tú tienes tu sistema que es Key Movement, ¿no? Es tu nombre como profesional, Beatriz Vidal, que trabaja como tú trabajas, como nadie más trabaja, y tú trabajas como el resultado de X formaciones, pero principalmente como el resultado de la mezcla de tu experiencia más tu creatividad como profesional, ¿no? Sí, y a ver, quien quiera hacer las cosas como tú o como yo, ya decimos desde aquí que es imposible. O sea, porque tu cerebro funciona de una forma, tú tienes una forma de ser, mi cerebro es de una manera, tengo una forma de aprendizaje diferente y tengo una formación X. Entonces, no se trata de ser igual que alguien o hacer lo mismo que alguien. Es que te inquieta. ¿Qué es lo que quieres saber? Sí, ¿dónde quieres profundizar? ¿Quieres saber más de fuerza? Pues no sé, igual tienes que leerte primero a Vadillo. Luego ya irás cerrando el embudo y yéndote a certificaciones más específicas, no lo sé. Pero al final es como la gente quiere hacerlo, la gente que te ve ahora quiere ser como tú en un día cuando tú llevas desde los 18, que es probablemente cuando has empezado la universidad, durante todos esos años formándote. O sea, al final nosotros que llevamos 10, 12, no sé, cada uno Bueno, lleva yo distinto. llevo menos que tú, de hecho yo no pasé por la universidad, pero Ah, precisamente mi caso es el más claro de este ejemplo que estamos poniendo, porque al final yo me he formado en diferentes formaciones continuamente, pero yo al final mis conocimientos y lo que yo aplico es el resultado de lo que te decía, ¿no? De mi cabeza dando vueltas, haciendo encaje de bolillos de cómo aplicar X teoría extraída de una formación con estas experiencias extraídas de mi propio cuerpo, de mi propio entrenamiento, con los resultados de las experiencias de mis clientes, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo, ¿no? Vea que al final la gente quizás no se tiene que centrar tanto en que le des una caja de herramientas, sino que cada uno construya su propia caja de herramientas a base de la curiosidad, ¿no? De investigar en sí mismo, en amigos, siempre lógicamente, con sentido común y con cuidado, ¿no? creo que hay que ayudar a las personas a que piensen. Creo que es algo que se ha perdido en los últimos años. Es como, no, veo esto en Instagram y esto es lo que aplico. Lo copio. Y eso es un poco lo que a mí me ha cansado también, incluso en mis propias publicaciones, ¿no? Es como, tenemos una responsabilidad muy alta, ¿no? Entonces, propuestas de ejercicios. Y parece que si esa propuesta de ejercicio no, alguien de repente al día siguiente tiene dolor o no tiene los resultados que espera, la responsabilidad es tuya, ¿sabes? Yo, al final es un trabajo que he hecho a nivel personal y es como yo divulgo y que cada uno al final con lo que encuentre en mi red social que haga lo que cada uno quiera y yo no me voy a preocupar más allá de las personas que realmente confían en mi trabajo, ¿no? Pero tenemos que tener claro que tenemos que ayudar a las personas a pensar y que no hay una respuesta igual para 5 personas. Es que para 5 clientes diferentes vas a tener que utilizar diferentes estrategias. ¿Que puede ser que ese ejercicio lo puedas aplicar en esas 5 personas? Por supuesto.
pero seguramente el coaching sea diferente, seguramente tengas que hacer diferentes adaptaciones, seguramente el proceso o el momento en el que tú apliques ese ejercicio sea diferente en cada persona, es decir, la fase en la que tú apliques ese ejercicio va a ser diferente en cada persona. Totalmente, el contexto, ¿no? En el que empleas este ejercicio, ¿no? Hablando de un ejercicio que puede ser muy válido para un grupo de personas, pero que aplicado en diferentes momentos y además explicado de diferentes formas, con diferentes intensidades, etcétera, pues se convierte en 1000 tipos de ejercicios diferentes, Claro. ¿no? Claro, lo que pasa es que vemos un ejercicio y decimos, ¡ay! Se activa el cuádriceps. Pues genial, quiero mi cuádriceps más grande. No, 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 no. O sea, el movimiento va más allá de una activación muscular. O sea, eso es una consecuencia de que otros procesos se estén dando de la forma correcta. Vea, te corto. Venga. Porque justo hemos caído en la trampa de hablar de movilidad y háblame de esto que me estás contando, ¿no? ¿Qué entiendes tú por movilidad articular? A ver, la movilidad, por definición, ¿vale? Es el máximo rango al cual es capaz de llegar mi articulación y sobre la cual yo soy capaz de aplicar fuerza en esos rangos máximos. Eso es por definición. Máximo rango de movimiento al cual es capaz de llegar una articulación y sobre el cual es capaz de aplicar fuerza. Entonces, por esta definición, hay varios conceptos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que te da el máximo ROM, el máximo rango uh, de movimiento de una articulación? ¿Quién te lo está dando? La flexibilidad. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos, en la movilidad tenemos como es el resultado de la flexibilidad más si yo estoy diciendo que tengo que ser capaz de tener control y fuerza en ese máximo rango de movimiento, tenemos también la fuerza. La movilidad es el resultado de la flexibilidad más la fuerza. O sea, imagínate todo lo que estamos tratando ya en ese concepto que parece que la gente conoce lo que es, ¿no? Mucha gente dice que no es necesario estirar, muchas personas dicen que no previene lesiones. Bueno, es que no sabemos realmente que mucha gente no sabe qué es lo que ocurre fisiológicamente cuando una musculatura Se estira, se ¿no? estira, ¿no? Se estira. Entonces, si tú no, si no se tiene en cuenta esos conceptos, pues la movilidad seguramente no se esté trabajando de forma correcta. Luego, dentro del ámbito de lo que es el trabajo de movilidad, tenemos pues como tenemos el término flexibilidad y tenemos el término fuerza, pues tenemos otros conceptos, ¿no? Tenemos dentro de la flexibilidad, pues está el estiramiento estático, luego tenemos el estiramiento dinámico, dentro de las fuerzas trabajamos con fuerzas isométricas, trabajamos con fuerzas durante el recorrido, que al final es un trabajo concéntrico, tenemos el trabajo excéntrico también. Entonces, hay muchos términos dentro de lo que es el ámbito de la movilidad, no es una sola cosa, pero Sí, entender... que... Perdona, verdad que te he cortado. Cuéntame todo lo que quieras. No, quería añadir que al final todo esto de lo que estamos hablando, estiramientos más dinámicos, pasivos, contracciones isométricas, etcétera, ¿no? Todo esto no son más que diferentes estrategias o diferentes output, diferentes mensajes que le enviamos a nuestro cerebro para que él genere una serie de cambios internos, ¿no? En nuestros tejidos. Si nosotros queremos, o sea, al final no podemos pensar, quizás, yo hablo en base a lo que te voy entendiendo, ¿no? No podemos pensar tanto en nuestros tejidos, en nuestros músculos, tendones, ligamentos, como materiales plásticos que son capaces de amoldarse a lo que nosotros hagamos con ellos, sino más bien a qué tipo de estrategias seguimos en relación a la comunicación entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro para que nuestro cerebro genere cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Un poco es esto lo que yo entiendo por lo que tú estás comentando. Sí, al final lo que pretendemos, pero ya con el entrenamiento en sí, es comunicarnos con nuestro sistema nervioso. Cómo tú te muevas, cómo tú te estás comunicando, esos inputs que tú le estás dando a tu sistema nervioso es la forma que tú tienes de comunicarte con él. Entonces, imagínate qué input le estás dando a tu sistema nervioso cuando le dices que tienes que hacer 100 flexiones sin tener una buena extensión de hombro o sin tener una caja torácica bien posicionada, pero bueno, pues como está de moda hacer 100 flexiones, 100 squat y 100 pull-ups,
pues lo hago, porque así me dicen que me voy a poner súper tocho. Imagínate la información que le está llegando a tu sistema nervioso con ese tipo de entrenamientos, o sea, le fundes, le fundes. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, que viene a colación de lo que tú estabas contando, Víctor, que también lo relaciono con lo que hemos mencionado antes, es que no solamente somos músculos, o sea, nuestro cuerpo tiene muchas capas. Y la capa más profunda a nivel de la articulación es la cápsula articular. Y ahí es donde se encuentran, y esto siempre lo digo, lo explico súper fácil. En la cápsula articular es donde se encuentran los mecanorreceptores. Que los mecanorreceptores son los receptores más abundantes en nuestro sistema, que son los que se encargan de mandar la información a nuestro sistema nervioso. Entonces, si no trabajas bajo la cápsula articular, no estamos mandando bien la información a nuestro sistema nervioso central. Entonces eso lo que hace, imagínate, el hombro o la cadera, que son las articulaciones que tienen mayores rangos de movimiento y mayor capacidad de movimiento. Si yo siempre le digo a mi cuerpo que el hombro lo tiene que mover arriba o abajo, ¿vale? Es decir, bueno, en flexión o en extensión, ¿vale? Que al final son los movimientos a los que generalmente está la gente más acostumbrada a trabajar en diferentes zonas de trabajo. ¿Qué pasa con el resto del rango de movimiento? Si yo solamente utilizo determinadas zonas, ¿no? Es decir, si yo tengo un cilindro y yo simplemente estoy utilizando esta mitad del cilindro y yo no utilizo los otros 3/4, mi cerebro entiende que esto no es útil. Entonces, si esto no es útil, dice, vale, pues lo cierro. Lo cierro porque, total, esto no lo voy a necesitar. Entonces, todo aquello que no usemos, nuestro sistema lo desecha. ¿Por qué? Porque tiene que ser eficiente. No es eficiente, efectivamente. ¿No? Entonces, cuando trabajamos la movilidad, lo que pretendemos es, vale, tú ahora mismo estás utilizando esta zona de la articulación, pues vamos a trabajar para que en los otros 3/4 de la articulación le podamos mandar o le recordemos a nuestro sistema nervioso y a la articulación que tiene que trabajar en esos rangos. Porque se van a dar, porque hay movimientos que los demandan y porque la articulación del hombro implica que tengas todos esos rangos de movimiento disponibles. Oye, y vea, hablando de esto, de todos estos rangos de movilidad, hay varios enfoques que hacer, pero a mí se me ocurre el de la teoría de Gray Cook, del joint by joint, donde él habla sobre articulaciones que tienden a ser móviles y articulaciones que deberían tender a ser estables. Por ejemplo, la escápula habla de que una escápula tiene que estabilizar, a un hombro que tiene que movilizar, a un codo que tiene que estabilizar, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cómo lo ves? Gray Cook hizo un gran trabajo porque creo que empezó a abrir un campo el cual antes no estaba tan explorado, ¿no? Pero sabemos que las articulaciones, todas, en algún momento u otro, tienen la capacidad de moverse. Es decir, una rodilla tiene la capacidad, la tibia en este caso, tiene la capacidad de hacer rotación interna y rotación externa. Y tiene que tener la capacidad de flexionar y extenderse. Y luego, además, la rótula, que es como la escápula, tiene que también tener la capacidad de moverse. Entonces, yo no estoy al 100%, bueno, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¡Mójate! No estoy de acuerdo con esa teoría porque si no, no trabajaría de la forma en la que estoy trabajando, ¿no? Lo que pasa es que en función de las personas, pues podremos trabajar con mayor o con menor rango, pero la escápula tiene que tener la capacidad de moverse, pero sobre todo porque también está el ritmo, no sé si hablar muy técnico porque no sé quién lo está siguiendo, pero vamos, que el hombro cuando hace los diferentes movimientos también tiene que acompañar la escápula. La escápula tiene sus grados de movimiento, ¿vale? Y además hay estudios en los que sabemos cuando el hombro hace flexión, los grados de movimiento que tiene la escápula, que de eso se encarga la biomecánica. Entonces, todas las articulaciones, en mayor o menor medida, tienen que moverse y en mayor o menor medida van a tener que tener en algún momento la capacidad de estabilizar. Oye, vea,
esto que estás hablando, ¿no? El ritmo escapulohumeral, este famoso, ¿no? Que para quien no lo entienda, porque habrá, como bien dices, personas profesionales que nos estén escuchando y sepan perfectamente de lo que hablamos, y habrá personas que simplemente lo escuchan para ver si extraen algo de información para mejorar su salud de hombro. Este ritmo es, como bien explicaba Bea, es ese timing, esa coordinación de movimiento entre la articulación del hombro y la escápula, ¿no? Ujú. Yo te pregunto, porque es algo que yo siempre he tenido en la cabeza antes de avanzar en mis teorías y es algo el que se preguntará mucho la gente, ¿no? Oye, ¿se puede mover mi hombro y no moverse la escápula? ¿O se puede mover mi escápula y no moverse mi hombro? Esto, lógicamente, obviamente, es un problema, ¿no? En la salud del hombro, seguramente. ¿Cómo regular esto? ¿Hay que conseguir activar algún músculo de forma concreta o se regula solo haciendo trabajos de movilidad de la escápula, trabajos de expansión de las costillas, respirando? Digamos que el cuerpo, un poco, a ver si se entiende mi pregunta, digamos que el cuerpo, haciendo las cosas bien hechas, tiende a regularse solo o hay que hacer algún trabajo súper laborioso para regular estas dismetrías en el movimiento. Sí, es una buenísima pregunta, y ahí es donde está nuestra capacidad como entrenadores para saber por qué nos está produciendo ese timing. Puede ser que ese timing no se esté produciendo porque, no sé, la caja torácica no esté bien posicionada, ¿no? Porque tiende a tener una caja torácica que está más en depresión, entonces eso ya predispone a la escápula en una determinada orientación y como consecuencia el hombro también va a sufrir una modificación, ¿no? en su posición. Entonces eso también está haciendo que la musculatura cambie su orientación. Si tú cambias la orientación de una musculatura, su función también va a cambiar, ¿no? Y hay muchas veces que trabajando el patrón respiratorio, pues nuestro cuerpo se reorganiza. Una vez que se ha reorganizado, pues puede ser que lo que tengan que hacer es simplemente trabajar el control escapular, ¿vale? Que la persona empieza a entender. Para una persona que no tiene ni idea, es tu alumno, ¿no? Un alumno, oye, tienes que mejorar el control de la escápula, ¿no? Hemos mejorado el patrón respiratorio, la conciencia de la musculatura intercostal, simplemente, para que lo entienda todo el mundo, hemos empezado a sentir cómo se mueven nuestras costillas, con nuestro diafragma, etcétera, ¿no? Ahora vamos a Aprender a empezar respirar, a pues. mejorar lo de la escápula, ¿no? ¿Cómo trabajas tú esto? Pues como lo estaba contando, primero que las personas entiendan dónde está su caja torácica, dónde está su pelvis, que empiecen a saber qué implica el inspirar, el soltar el aire, que sientan la musculatura profunda, que sientan cómo se va produciendo ese llenado de aire cuando inspiramos, que no sea la musculatura del cuello quien se implique en esa acción. Eso va a ser primordial, porque es que además, y cada vez lo veo más, y esto es experiencia, seguramente no haya nada, bueno, sí que hay estudios a nivel de cómo influye la mecánica respiratoria en el movimiento, y también cómo influye a nivel del movimiento de la escápula. Entonces empezamos por ahí. Y luego es que empiece a tomar conciencia, o sea, es que nosotros vemos a personas que aparentemente están sanas porque parece que tienen un cuerpo X y no tienen ningún tipo de conciencia sobre su cuerpo. Entonces, es decir, vale, empezamos respirando, que al final es lo que nos está manteniendo vivos, ¿vale? A partir de ahí vas a sufrir una serie de mejoras posiblemente en determinadas articulaciones, como puede ser la cadera, vas a sentir mejor el movimiento de la escápula, vas a empezar a ver cómo funciona tu hombro y cuáles son todos los movimientos que tiene tu hombro en las diferentes zonas de trabajo en la que se produce la rotación interna o externa de hombro. Después, imagínate que tenemos que trabajar la escápula. Oye, vamos a entender cómo se mueven tus escápulas. La escápula tiene una capacidad, y esto estoy hablando de una persona normal, que viene y entrena conmigo. Tienes que entender que la escápula tiene una capacidad de elevarse, de irse hacia arriba. Es como si te estuviesen tirando de los hombros hacia arriba. Luego las escápulas se tienen que ir hacia adentro, hacia la columna vertebral, tienen que tener la capacidad de darse un besito en la columna vertebral, se tienen que juntar ahí. También tienen la capacidad de bajar, las escápulas tienen que tener la capacidad de producir el movimiento de depresión, y ahí es como, imagínate que te quieres guardar tus escápulas en los bolsillos.
pero además también tienes que tener la capacidad para llevarlas hacia adelante. Y también explico esos movimientos de la escápula, en qué movimientos los van a necesitar. Por ejemplo, una flexión, ¿no? Que son los movimientos más comunes que suele hacer la gente. Es que cuando haces una flexión y estás en la posición inicial de plancha, la Ujú. escápula tiene que tener la capacidad de irse hacia adelante, de hacer esa ligera protracción. Y luego perdona, termino. Y luego a medida que va realizando el movimiento, ese movimiento concéntrico, tienes que tener la capacidad de llevar las escápulas hacia atrás, y tiene que ir a retracción, porque eso va a permitir una mejor libertad y un mejor movimiento del hombro, ¿vale? Fíjate que fíjate lo bien que lo estás explicando, que las personas que tengan conciencia de su cuerpo, de sus escápulas, de sus hombros, según tú lo estás contando, según tú estás comunicando, a mí me está pasando que según lo estás narrando yo estoy sintiendo cómo se activan Ujú. mis músculos que generan esos movimientos que tú estás narrando, ¿no? Sin Sí. embargo, cuando empiezas a entrenar a una persona, y cuando hablo de entrenar me gusta más decir a enseñar, a Ujú. formar, ¿no? Porque lo que hacemos más bien es formar a las personas a entender su cuerpo. Les dices, venga, vamos a intentar, no sé, retraer la escápula, vamos a intentar juntar, dar que las escápulas se den un besito, ¿no? Y todas estas personas que tienen problemas en los hombros o que no han entrenado esto de forma tan meticulosa, les ves que empiezan a entrar en cortocircuito, ¿no? Es como que empiezan a intentar encontrar desde el cerebro ese punto y mueven todo menos precisamente esto, ¿no? Generan tensión con la musculatura del cuello, de la musculatura normalmente más facilitada, ¿no? Ujú. Y bueno, entiendo este trabajo tan bien explicado que estás haciendo para que al final se regulen estas dismetrías en el movimiento, ¿no? Este timing escapulohumeral del que hablábamos, etcétera, ¿no? Desde esa propia respiración, entender cómo se mueve y luego poquito a poco ir avanzando en el movimiento. Hablamos de la escápula y entiendo que al final es así como se produce esto, ¿no? Ujú. Sí, la gente generalmente suele decir que hay que ir como de lo global y luego ir a lo específico, ¿no? En mi caso, mi pensamiento es otro. Tenemos que entender cómo funciona el hombro en su totalidad, y una vez tengamos un hombro sano, lo podremos meter en patrones más complejos, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que, por ejemplo, si tu rotación interna eh, si tu rotación interna solamente llega hasta aquí, no puedas hacer flexiones. Claro que las puedes hacer, pero tienen que ser adaptadas mientras tratamos de recuperar ese ROM, ¿no? Mm. Entonces, trabajando la movilidad de esta forma específica, recuperando rangos de movimiento y enseñando a nuestro sistema nervioso a sentirse seguro en esos nuevos rangos de movimiento, es lo que me va a permitir que luego en movimientos más complejos esa coordinación a nivel muscular se dé de forma automática, porque todo va a estar en su sitio, porque la musculatura va a saber qué hacer. Pero imagínate, Víctor, a personas que se tiran no sé cuántas horas sentadas viendo la tele o trabajando, y de repente le dices que tiene que hacer un squat, o sea, con lo complejo que es un squat, o sea, es complejísimo. Y la gente, no, venga ya, un squat. Y vemos personas con verdaderos problemas a nivel de movimiento, ¿no? Entonces, creo que merece la pena y mucho dedicar tiempo a saber cómo funcionan cada una de nuestras articulaciones, recuperar sus rangos de movimiento, dedicarlas a mimarlas, a recuperar esos ROM que están perdidos, y al mismo tiempo ver cómo se integran movimientos más complejos. Y eso es para mí, eso es el proceso bonito que luego hace que sin haber entrenado una sentadilla como tal, digas, ostras, qué bien me siento haciendo una sentadilla, ¿no? Y he estado un mes sin trabajarla como tal, trabajándola con adaptaciones, ¿no? Obviamente, porque hay que trabajar con adaptaciones. Eh, Sí, yo siempre digo que al final, a ver, que no es que debería ser el objetivo, pero que al final las personas que son capaces a medio, a largo plazo
de sin calentar hacer un movimiento más complejo y que no tenga ningún problema, seguramente tú o yo hacemos una sentadilla, hacemos una flexión o cualquier tipo de movimiento de complejidad media, incluso alta, un sprint, ¿no? Tienes riesgo de hacerte daño, pero tienes mucho menos riesgo que una persona que no tiene esa conciencia, ¿no? Porque al final una persona que no tiene esta conciencia del movimiento, estas conexiones entre su cerebro y el resto del cuerpo, esa persona es un cúmulo de compensaciones y supercompensaciones, o sea, pende de un hilo, ¿no? Su salud articular. Entonces, esta posibilidad de decir, oye, no, es que yo llevo todo el día hoy, no he entrenado, no he hecho nada de movilidad, llevo, yo qué sé, 5 horas sentado, pero ahora mismo me pongo de pie, hago 10 sentadillas, 20 fondos, o 20 sentadillas y 10 fondos, y sin problema, no me hago daño, porque mis articulaciones están preparadas para ese nivel de estrés, ¿no? Sí, sí, y las personas que realmente entrenamos la movilidad, yo te puedo hacer un squat sin haberlo calentado antes, ¿sabes? Pero es que es el trabajo del día a día. Pero es que yo ahora pregunto, ¿cuál es el objetivo de hacerte 100 thruster? ¿Vale? Es decir, hacer una sentadilla y luego hacerte ese press. ¿Cuál es el objetivo de hacerte 50 dominadas a lo loco? ¿Qué es realmente el entrenamiento para las personas? O sea, la gente entiende para qué sirve tu cuerpo o qué es el cuerpo, porque el cuerpo es lo único que vamos a tener con nosotros para toda la vida. Entonces, no hay nada más increíble como el saber dónde no están nuestros límites. Y eso no va a ser por, oye, hoy puedo hacer 50 dominadas, mañana 100, mañana 200. No, porque eso, va a llegar un momento en el que tu sistema nervioso diga, no me des más porque ya has alcanzado lo máximo que puedo soportar, ¿no? Uh-huh. Lo bonito al final es qué soy capaz de hacer con mi hombro, qué soy capaz de hacer con mi cadera, en qué planos de movimiento soy capaz de controlar mi cuerpo. Y eso no te lo da, y por eso me gusta tanto el trabajo que hacéis vosotros, ¿no? Porque al final no es una sola cosa, sino que es un conjunto, es una armonía del cuerpo y le dais la capacidad a vuestros clientes. Te estoy lanzando la piedra, pero le dais la capacidad a vuestros clientes de al final poder expresarse en diferentes disciplinas, ya sea TACFIT, ya sea Animal Flow, ya sea calistenia, ya sea más entrenamiento de fuerza para luego ser más fuerte dominando nuestro cuerpo. Y eso al final es lo que cada uno tiene que reflexionar y pensar, ¿por qué estoy entrenando? ¿Realmente hacer este tipo de entrenamientos está mejorando mi salud a largo plazo? ¿Estos son mis límites? ¿Realmente? O sea, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo? Sí, yo comulgo mucho con esta idea, pero sobre todo con la idea de entender el movimiento desde el punto de vista más evolutivo. O sea, decir, Sí. ¿de dónde vengo? ¿Por qué me muevo? ¿Cómo me muevo? ¿Y cuál es el fin de moverme como debería moverme? Cuando yo tengo la posibilidad de ser una persona muy resistente, de correr durante muchas horas, es porque a lo mejor la evolución de mi especie se ha dado así, pues porque antiguamente pues se veía que el ser humano cazaba más por agotamiento de los animales que por velocidad, no era el más veloz, ¿no? Pero también tengo la capacidad de potenciar mi velocidad, también evolutivamente trepar tiene sentido porque podías trepar a un árbol y escapar de un depredador, así que trepar tiene sentido, pero también tiene sentido ser capaz de levantar una carga alta de una forma explosiva en el momento en el que estás luchando con otra persona o con un animal, ¿no? Entonces, todo esto son capacidades propias del ser humano y entrenarlas, no pensando en que tengas que luchar con nadie ni que tengas que huir de nadie, sino simplemente, pues, y aquí cobra sentido lo de las Spartan Race, ¿no? Lo de las carreras de obstáculos, que al final reúne cada una de las características que necesita el ser humano para sentirse vital y para sentirse bien. Pero detrás de esto hay subyacente una serie de trabajos, que para mí es lo que tú haces, que es algo que no hacíamos antiguamente, quizá porque tampoco hacía tanta falta, porque nuestro estilo de vida no nos llevaba a estas limitaciones, pero hoy día nace esta necesidad de acondicionar nuestro cuerpo para poder luchar, para poder nadar, para poder trepar, para poder correr, todas estas habilidades más evolutivas, ¿no? Y sin irme mucho más por las ramas, porque tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo, sí que me gustaría
que dieras tu opinión, porque muchas de las personas que me escuchan me preguntan, lógicamente, sobre la salud de la rodilla, porque, bueno, ya sabes que yo soy corredor de montaña, yo tengo una academia y un club de trail running bueno, me siguen muchos corredores, ¿no? Y yo llevo mucho tiempo indagando, profundizando en esta capacidad de la rotación interna de la tibia. Ya sé que nos vamos un poco de un lado al otro muy de forma brusca, pero sí que una de las cosas que me gusta es que tú profundizas mucho en esto de la rotación interna de la tibia y por qué esto genera o nos ayuda a tener una mayor salud, no solo de la rodilla, ojo, que la rotación interna de la tibia a nivel de cadenas musculares, etcétera, nos ayuda a muchas más cosas, ¿no? Pero háblanos un poco más sobre qué sabes tú y cuando hablas de esto, de la rotación interna de la tibia, cómo nos podemos beneficiar de ello. Vale, o sea, la rotación interna es que per se es un movimiento natural que tiene la tibia. Entonces, antes de meterlo en coordinación con la articulación del tobillo, con la cadera, es entender que para determinados gestos biomecánicamente, o sea, ya para el simplemente hecho de caminar, la tibia tiene que generar una rotación porque eso luego también va a tener una consecuencia sobre cómo se posiciona el tobillo y sobre el movimiento del tobillo en esa pronación o en esa supinación. Sí, pero, Así, perdona, vea un segundín. La cosa es un poco, porque claro, visto así podríamos decir, claro, ¿y por qué no me preguntas sobre el movimiento de la clavícula o el movimiento de las vértebras, ¿no? sí, Un poco mi pregunta va hacia esto, por un lado, porque el corredor suele pecar de tener un deterioro de este movimiento y además no solo el corredor, sino en general la población en general tiene una limitación de la capacidad de esta rotación y de sí. todo lo que causa esa capacidad de ese movimiento, ¿no? Pero ahí es porque no podemos dar una respuesta exacta, es decir, la rotación interna de la tibia, es decir, si yo quiero una mejor resiliencia a nivel de mis tejidos, porque en carreras va a generar mucho impacto a nivel de tibial anterior, por ejemplo, necesitamos trabajar la rotación interna de la tibia. ¿Vale? En caso de que a mí me falte rotación interna de la tibia, pues trabajar de forma específica sobre ese ROM también me está permitiendo trabajar de forma específica sobre la musculatura que se encarga de esa rotación interna, ¿vale? Que creo que es lo que a veces movilidad tal y no, en la movilidad cuando trabajamos de forma específica a diferentes movimientos estamos trabajando de forma directa sobre la musculatura que se encarga de esos movimientos, ¿no? Porque a veces trabajamos movimientos complejos pero no se activa al 100% de la musculatura, ¿no? Y pasa, o sea, al final nuestro cuerpo va a encontrar la forma más eficiente para poder moverse. Entonces, en el caso de la rotación interna de la tibia, es que puede ser que exista un bloqueo porque, porque esté mal posicionada la pelvis, ¿vale? O porque mi pelvis esté en anteversión. Entonces, si mi pelvis está en anteversión, eso ya está produciendo que mi fémur tienda a, dependiendo de las personas, a establecer una estrategia de compensación, que puede ser, imagínate, rotación interna del fémur. Y eso va a tener una consecuencia en mi tibia y eso tiene una consecuencia en mi tobillo. ¿No? Entonces, primero vas a analizar el por qué esa tibia no está rotando bien internamente. Una vez que hemos ido a la causa, al origen de esa falta de ROM de la tibia, luego ya es trabajar de forma más específica por tratar de mejorar más rango de movimiento, porque cuando te haces un trail sabemos que el terreno es irregular. Por lo tanto, los movimientos a los que se va a enfrentar la tibia y el tobillo van a ser muy elevados. Y lo que queremos con ese trabajo de rotación interna de la tibia de forma específica es darle más opciones para cualquier circunstancia a la que yo someta a mi tibia y preparar el tejido para la carga a la que le voy a someter durante la carrera. ¿Vale? Sé que es como un poco confuso porque no solamente es la tibia en sí, Sí, claro. primero Yo es mirar diferentes estructuras, qué es lo que está pasando y luego ya focalizar. Sí, sí, yo esto te lo pregunto porque esto va también en la línea de la típica imagen que vemos en muchísimas Sí, personas de los pies girados hacia afuera, ¿no? Y una persona en posición normal, relajada,
que tiene o un pie girado hacia afuera o los dos pies girados hacia afuera, normalmente suele darse por este tipo de déficit, de problema, de falta de rotación interna de la tibia o por lo menos de fuerza de estos rotadores internos de la tibia, ¿no? Y esto, bueno, yo es algo que es mi punto de vista, ¿no? Y es algo que intento enseñar a mis alumnos, que en la fase de propulsión del pie, al final, no solo están participando el gemelo y el sóleo, que son dos músculos potentísimos, que además crean un movimiento más en el plano sagital, que al final, si este es el pie, que hacen un movimiento más de extensión del tobillo o de flexión plantar, sino que los músculos también tienen un vector en espiral rotacional, que por eso se produce la rotación interna tibia y la supinación del pie, y ahí interviene ese tibial posterior principalmente, ¿no? En sinergia con otros músculos, que genera esa fuerza de propulsión y de también de contracción en espiral de toda la musculatura de la pantorrilla, y que cuando este gran accesorio por decirle algo, ¿no? Que es el tibial posterior y todos los músculos que ayudan, que participan de ese movimiento, empiezan a estar deteriorados en su función, empieza a haber tendinopatías aquíleas, empieza a haber inflamaciones rotulianas, de pata de ganso, síndromes de cintilla iliotibial en corredores. Esto lo verás muchísimo en clientes tuyos, ¿no? Este síndrome de cintilla iliotibial normalmente va muy ligado a este otro síndrome de falta de fuerza de rotación interna de la tibia, ¿no? Bueno, no necesariamente rotación interna de la tibia. Seguramente la cintilla iliotibial, eso viene por un problema de pelvis. Uh-huh. Casi seguro, casi seguro. El problema de la cintilla iliotibial, mucha gente damos tanto, o estamos trabajando tanto en el plano sagital, en esa flexión y extensión, que nos olvidamos de la aducción de cadera, que es algo fundamental, que permite una estabilización de la pelvis y también permite el movimiento de la pelvis en diferentes planos, así junto con la abducción, ¿no? Al final es cuando se producen todos estos síndromes, estas tendinopatías, que al final es inflamación es por generalmente suele ser por sobreuso de esa zona, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que saber cuál es el origen, y generalmente la rodilla casi nunca, a no ser que no sé, sea una pisada y haya alguna rotura directa, pero generalmente cuando ya empieza a haber dolor, el origen no va a estar en la rodilla. La rodilla, te puedo decir que es una consecuencia de que lo que está pasando arriba, o incluso lo que está, pero generalmente suele ser la pelvis primero, no está funcionando correctamente. Luego habrá que hacer una reorganización en toda esa cadena cinética, pero generalmente el problema no va a ser a nivel de rotación interna de la tibia. Que hay que trabajarla así para hacer la musculatura fuerte y para darle más opciones y más variabilidad a la articulación, por supuesto, pero primero vamos a mirar qué es lo que está sucediendo arriba. Y es que además en corredores se da muchísimo, pero vamos, ya no solamente en corredores, en cualquier persona primero que tiene la capacidad de andar, hay que ver qué está pasando en la pelvis. Nos pensamos que la pelvis tiene movimientos, o sea, son muy pequeños los movimientos que tiene, pero tiene la capacidad de producir un movimiento de anteversión y de retroversión. Y además de forma también unilateral, ¿no? Que Sí, puedes tener una más posicionada en anteversión y otra más posicionada en retroversión. Suele sí, pasar. eso ya va a depender de las estrategias de compensación Uh-huh. y de, al final, también estas patologías que sufra cada persona. Eso se puede corregir a través también del ejercicio físico, simplemente saber cuál es la musculatura que está más activa y cuál es la musculatura que necesita trabajar más. Simplemente es eso. Por eso no es tan fácil. Y yo, con todo el trabajo de movilidad, y que sabéis que yo antes estaba súper focalizada en, no, tengo que trabajar de forma específica la rotación interna de hombro, o trabajar de forma específica la rotación interna de cadera, sí, y mi línea de trabajo y mi sistema de trabajo es así, pero también lo voy modificando a medida que voy estudiando más, ¿no? Y al final también es la capacidad de tener como esa mente abierta, y decir, oye, lo que sabía hace 5 años no es lo mismo que lo que sé ahora, y puedo modificarlo, ¿no? Puedo ir añadiendo herramientas a mi sistema de trabajo, que al final eso también es lo bonito, ¿no? El decir, ostras,
pues lo que hacía antes le puedo sumar esto. Que lo que hacía antes no estaba mal, estaba muy bien, simplemente que le faltaba otra cosa, ¿no? Le faltaba tener más conocimientos en biomecánica, seguramente. Y es lo que yo me he dado cuenta en los últimos 2 años, que he profundizado más en cómo funciona la caja torácica, en la influencia que tiene la caja torácica sobre el posicionamiento de la pelvis, y sobre la columna vertebral, por ejemplo, y cómo trabajando el impacto que tiene la respiración sobre la pelvis, que cada uno, pues lógicamente, respira de una forma diferente, luego también el día a día de cada persona es distinta, por Ujú. lo tanto las estrategias de compensación van a ser diferentes. Entonces, yo sigo trabajando de la misma forma, pero sí que primero veo cómo respira esa persona, cómo son las estrategias de compensación, y en qué fase de la marcha al final cada uno está estancado, y a partir de ahí pues trabajar lo que cada uno necesite en función de la disciplina que cada uno esté practicando. O sea, porque una persona que hace CrossFit, que al final es más mi nicho de mercado junto con los jugadores de baloncesto, uh, un crossfitero necesita ROMs muy amplios, porque en competición o cuando tú haces un WOD, sabes que se van a dar situaciones en las que con cargas altas tu hombro se vaya a ir a parla, porque bajo fatiga no tenemos el mismo control que estando pues, al inicio de la sesión, ¿no? Ujú. Por así decirlo. Entonces, va a depender al final de la disciplina de cada persona. Muy bien, Bea, pues oye, súper interesante este último enfoque, sobre todo para Mm. mis seguidores que tanto me preguntan por estos problemas de rodilla. En resumidas cuentas, me quedo con lo que has dicho de que en la gran mayoría de los casos, cuando me duela la rodilla, el problema no lo va a tener la rodilla. De hecho, la rodilla suele ser el afectado de los problemas de los demás. Mm. Y nada, pues esto que se lo apunte todo el mundo. Ya sabemos que hay que trabajar sobre la cadera principalmente, que Bea trabaja sobre, cada vez está, ahora últimamente está más enfocada en esto de la respiración, y igual yo estoy súper de acuerdo con ese enfoque suyo. Y, y bueno, y que efectivamente cuando miremos atrás viendo lo que hacíamos hace Mm. un año, yo mismo hay veces que digo, siento un poco hasta de vergüenza ajena, ¿no? Digo, hostia, ¿cómo estaba haciendo esto? Tal. Y Sí. eso es la mejor señal de que seguimos evolucionando, ¿no? Como profesionales. Sí, no nos tiene que dar vergüenza, o sea, si es que nadie te enseña a cómo tienes que evolucionar ni lo que tienes que saber cuando sales de la carrera. Pero eso es algo que nos tienen que, personas como nosotros, que sabemos lo duro que es el proceso de decirlo, o sea, empieza con algo, tienes que empezar a exponerte, tienes que empezar con lo que sabes, hazlo lo mejor que puedas. Y los propios clientes son los que te van a enseñar cierto camino, y también te van a exigir, obviamente, y eso es lo que te va a hacer es tener hambre y tener ganas de más. Ujú. Entonces, que no nos dé, que pues, ojalá te diga dentro de 3 años, Víctor, o dentro de 5, Víctor, ¿te acuerdas de que hablamos en Twitch o en este podcast? Pues cosas de la vida, mi línea de pensamiento ahora es Ha este. variado. Ujú. Claro, entonces, como tú bien has dicho, eso es una señal de crecimiento a nivel profesional y obviamente a nivel personal. 100%. Vea, para acabar, ¿sabrías o podrías decirnos, para todas estas personas que me dicen, oye, dime algún libro donde pueda aprender desde el principio, sobre un poco, empezar a indagar o desde el principio, o algún libro que te haya marcado a ti sobre todo esto que nos concierne a todos del ejercicio físico? Pues realmente ejercicio, o sea, libro como tal, ah, creo que es el Train Anatomy, de Tom Myers, me parece que Ujú. sí, Tom Myers, sí. A mí ese libro me marcó y creo que es súper interesante. No estoy de acuerdo con conceptos o cómo se aborda el cuerpo humano en su globalidad, pero creo que da una muy buena base para empezar a entender cómo todo nuestro cuerpo está interconectado y Ujú. tener un poquito más de conocimiento sobre qué hay más allá de nuestra piel, ¿no? Para mí ese ha sido uno de los mejores libros. El resto, la verdad, es por las formaciones que he hecho de Functional Range
Systems, ahora últimamente también con Conor Harris, con Zach Couples, con Phil Hartman. Creo que para mí ahora mismo son referentes en lo que estoy haciendo ahora. Ujú. Entonces, bueno, si quieres, luego te lo paso para que la gente pueda tener las referencias. Ujú. Y Y bueno, y otra referencia, y la más importante de todas, que a mí sí me gustaría tener, y sobre todo a las personas que nos escuchen, son tus formaciones. ¿Dónde se puede formar la gente contigo o incluso hacer entrenamiento contigo o contratar alguna, bueno, tus programas a través de tu página web keymovement.com es, si no me sí, equivoco? sí. Pero tú eres a día de hoy formadora de tu propio sistema y cómo puede la gente encontrar o formarse contigo. Pues a día de hoy estoy con la formación de la influencia de la respiración en tren superior. Pero voy a estar en Madrid. Bueno, no, todavía no lo puedo decir. Voy a estar en Madrid en marzo. Todavía no os puedo decir la fecha porque todavía no lo hemos lanzado. Pero va a ser en un box de CrossFit. Ujú. Hay varias vías. Uno es que quien quiera una formación que me contacte, porque la realidad es que estoy con 1000 frentes y mis fines de semana están contados a nivel de poder dar formaciones. Qué bien. Pero creo que algo que he tratado de desarrollar por activa y por pasiva y cómo la gente puede empezar a entender qué es lo que hago es a través de los programas de entrenamiento. Mucha gente dice, y esto es muy interesante, mucha gente dice, no, pero es necesario entrenar la movilidad, si quiero entrenar la movilidad, si quiero aprender, mójate, empieza a entrenar la movilidad, que para eso están mis programas. Al final, la gran diferencia de mis programas con respecto a otras cosas que hay en internet o con respecto a otras aplicaciones es, yo te estoy hablando, como estamos hablando ahora, Víctor, te lo explico a nivel de entrenamiento, además de forma súper sencilla. Entonces, jolín, que la gente se moje. Y además no estamos hablando de precios de $1000, ¿sabes? Que te estoy Totalmente. hablando No, no, y ¿qué es esto? Vea, que al final nos estamos, digamos que nosotros mismos estamos mal acostumbrando a nuestros seguidores a, oye, te voy a colgar un post sobre cómo mejorar esto, te voy a colgar un vídeo de YouTube sobre cómo mejorar lo otro. Y luego cuelgas, te curras un productazo brutal queriendo ayudar a la gente bueno, a ver, yo tengo que decir que sí que hay muchas personas que siguen y compran nuestros productos digitales, pero también hay otras muchas que se ven reacios a esto, ¿no? Y están como continuamente rascando y esperando a que sueltes prenda por redes que sociales y todo esto. Y que bueno, que está bien, pero que también tenemos que premiar, ¿no? La labor tan impresionante bueno, que hacemos, ¿no? Me incluyo en esto, ¿no? Que hacemos los entrenadores personales porque es nuestro trabajo y que al final, sin un win-win, que es a lo que yo me refiero con esto de, oye, yo te ayudo a que no tengas dolor de hombro y tú me ayudas a comer cada día, sin ese chance al final no hay trato y no hay una buena comunicación, ¿no? claro, al final, o sea, es que nos dedicamos a esto, o sea, que me da igual, es nuestro trabajo y la gente lo tiene que valorar. O sea, mi tiempo y mis viajes casi cada fin de semana para formarme yo tienen un precio Uh-huh. y cada cosa que yo saco, cada producto que yo saco es mi máquina, es mi cerebro funcionando, ¿no? Para poder dar las máximas herramientas posibles a las personas y que puedan mejorar su salud. Y tú igual, ¿no? Entonces, eso no es que haya que premiarlo, es que eso tiene un precio. Tiene un Así precio es, y, y y, y hay lo que que yo pagarlo. más, y lo que yo más valoro, vea, no es tanto, fíjate, las formaciones, ese dineral que hay detrás, ese tiempo que hay detrás, sino la maquinaria que tienes tú ahí dentro, que si todo el mundo tuviera tu cabeza, pues al final no valdría nada esto, ¿no? Pero Claro. efectivamente el resultado de tu trabajo es único y inigualable, entonces eso es lo que tenemos Y que eso premiar. está, y eso la gente lo tiene al alcance, es decir, lo que acabas de decir, no todo está en una formación. O sea, las formaciones, y además creo que va a cambiar mucho el formato, ya estoy empezando a cambiar el formato, pero si tú te metes en un programa que te cuesta 80 euros y al cual tú ya tienes acceso de por vida, Ujú. ahí puedes sacar tantísima información, o sea, hay tanta información tan valiosa y explicada de forma tan sencilla que ahí estás ganando conocimientos, estás mejorando tu salud, y lo estás haciendo a un precio que de verdad es de risa. O sea, muchas veces como nos estamos prostituyendo, pero nuestro objetivo al final es llegar al máximo número de personas posibles. Yo tengo, o sea, esto me lo marqué hace un año y medio y es, no quiero
que la economía sea una barrera para que las personas puedan mejorar su salud. Bajo esa premisa funciona. Eso no quiere decir que vaya a dar contenido gratis porque sí, no. O sea, nada. Por lo menos vas a tener que pagar algo para que valores mi trabajo, ¿no? Pero que es algo a lo que hacemos este tipo de cosas para que la gente tenga acceso a ello. Así que bueno, resumiendo, que al final siempre nos encanta hablar, pero el tema de las formaciones lo iré comentando por redes sociales. Yo tengo algunas cerradas que comunicaremos la semana que viene. Y el resto, en mi página web hay un montón de productos que son oro y que están al alcance de cualquier persona, porque con una cena que te ahorres un sábado, o dos pantalones que no te compres por Amazon, o zapatillas de CrossFit que no te compres que seguramente no necesites, vas a estar ganando mucho más que si gastas en ese otro tipo de cosas. Doy fe de ello. Ya sabéis, entrad en la página web de keymovement.com. Entrad también en el Instagram de Bea Vidal, que es Key Movement, ¿no? Bea, o ¿cómo es? Sí, 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 Key Movement. Key Movement. Entrad ahí. Quien Sí, no la siga ya, que seréis pocos, pero entrad, investigad, porque de verdad doy fe de que es un espectáculo el trabajo que está haciendo Bea. Bea, listo. de corazón, muchísimas gracias. Estoy súper agradecido por este tiempo que me has dedicado y por darme la Sí. oportunidad de charlar contigo, porque he disfrutado como un enano, te lo digo de corazón. Pues gracias a ti porque creo que siempre que hablamos, yo aprendo un montón viéndote hablar, escuchándote hablar, la forma que tienes de comunicar me engancha muchísimo. Yo creo que por eso estamos tanto rato hablando, así que gracias a ti por hacer esto. No dejes de hacerlo, por favor, que el mundo te necesita. Así que para mí ha sido un placer estar este ratito aquí y cualquier cosa que tus seguidores necesiten o que necesitéis, pues estoy disponible para lo que quieras, ¿vale? Gracias, Bea. Un A ti. besito. Adiós.